Bueno, pues primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a este repaso express de bloque uno. Me hubiera encantado, de verdad, como no tienen idea, darles el repaso completo de todo el temario, pero de verdad la vida no me da porque no tuve vacaciones. Entonces, pues lástima para mí y para ustedes también un poquito porque sé que se estresan mucho con los finales. Segundo, me presento, soy Mar, soy estudiante de sexto semestre de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues si ya estuvieron en los repasos, ya me conocen. Si no, me presento, mucho gusto. Soy instructora de salud mental para los de primerito. Desde hace 2 años soy de la primera generación de instructores y pues soy la encargada del ABC de Inmuno. Su temario de bloque uno completo es todo esto. Que yo les dé una parte no quiere decir que solo les van a preguntar eso en el final o que sea muy general, no quiere decir que nada más se van a enfocar en lo que les voy a dar. Entonces, sí les recomendaría que le den una revisada a los demás temas, sobre todo porque siento que para los finales como que dicen, ay, esto seguramente no me lo van a preguntar o esto seguramente no me lo van a preguntar y si lo preguntan, yo hice el CEPREC el año pasado. Y sí lo preguntan, ¿ok? Entonces no quiero que se les olvide repasar eso, por favor, por favor. Y les había puesto que íbamos a ver órganos linfoides en la publicación de Insta, pero me parece más adecuado ver barreras naturales y reconocimiento de la respuesta, porque siento que se los preguntan mucho más. Entonces, al final cambié de idea y vamos a ver eso. Porque siento que es más importante para los demás temas y pues en general para las preguntas, ¿ok? Entonces vamos a ver eso. Barreras naturales, reconocimiento de la respuesta inmunolata, respuesta inflamatoria y sistema de complemento. Siento que son temas, pues sí, algo pesaditos. A mí, pues la verdad es que ya los estudié 80,000 veces hasta el cansancio, entonces me parecen algo sencillos ya. Y de hecho, como spoiler de sus siguientes años en la carrera, seguramente lo van a volver a ver en patología. Entonces, si no les gusta inmuno, espero que les empiece a gustar. Es una materia muy bonita. Y si tienen alguna duda, pues por favor, ya sea aquí, por el chat por privado, abriendo su micrófono, enviándome mensaje por WhatsApp, lo que sea, yo voy a estar ahí al pendiente de aquí a que sea su examen para que no se me estresen. La duda que sea, de cualquiera de todos estos temas, no tengo ningún problema en responderla. Y pues bueno, ahora sí ya, sin más, comencemos, ¿ok? Si tienen alguna duda, por favor, que no les dé pena. Yo sé que a veces da mucha pena, pero intento que esto sea como dicen en SECAM, un lugar seguro. Entonces, por favor, me pueden preguntar. Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bloque uno, en general, se trata de estudiar la respuesta inmune innata. Entonces, ¿qué es la respuesta inmune innata? Es toda esta primera línea de defensa que tenemos contra cualquier patógeno o cualquier molécula dañina que ande por ahí rondando en nuestro cuerpo. Entonces, ¿es importante estudiarla? Sí. ¿Por qué? Porque al final, si esta falla, no vamos a tener una buena activación de la respuesta inmune adaptativa, que es todo lo que se estudia en bloque 2. Entonces debemos conocer un poquito sobre cómo actúa esta respuesta. Si me distraigo un poquito, una disculpa, es que están llegándome todas las solicitudes de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que reconoce la respuesta inmune innata? Pues los famosísimos PAMPs y DAMPs. ¿Y qué es esa cosa tan extraña? Bueno, los PAMPs son los patrones moleculares asociados a patógenos. Eso quiere decir que todos los microorganismos patógenos que hay en este mundo pueden ser reconocidos por nuestro sistema inmune innato, ya que comparten ciertas estructuras que son, pues, como características de algo mal, de un patógeno. Entonces, por ejemplo, el lipopolisacárido, que tienen las bacterias gram negativas, es como muy común de todas las bacterias gram negativas, entonces nuestro sistema inmune puede reconocerlo fácilmente, ya que el sistema inmune innato, como se ve en toda esta parte de generalidades, no es muy específico ni muy diverso, pues algo que nos ayuda a poderlo activar es que estas bacterias, por ejemplo, compartan características. Y los DAMPs, que son patrones moleculares asociados a daño, es decir, cuando una de nuestras células está sufriendo, pues así como nosotros cuando estamos sufriendo por la facultad, nos vamos a estresar y vamos a empezar a expresar moléculas de estrés. Tal vez en nosotros es irritabilidad o tristeza y todos deprimidos de repente en la facultad, lo cual suele ser tristemente bastante común, pero en nuestras células, ¿ok? Entonces van a empezar a expresar, por ejemplo, ATP extracelular
que es un indicador de que algo está fallando en la célula, está dañada, o va a aumentar el potasio extracelular, etcétera. Entonces son como las señales que tienen en común las células, sin importar qué célula sea, para demostrar que está dañada y que necesitan eliminarla para que no ocasione más daño, ¿ok? Después de eso, lo que se estudia en la respuesta inmune innata es cómo va a responder ante estas cosas. ¿Y cómo va a responder? Pues de dos formas muy fáciles. Como no es ni específica ni diversa, va a atacar muy fácil y con lo mismo a todo. Se va a activar la respuesta inflamatoria o la respuesta antivírica. Obviamente, dependiendo qué esté reconociendo, porque tampoco es como que sea tan güey la respuesta inmunolata, si sabe diferenciar que, esto es una bacteria, esto es un virus, tal vez esto es un hongo, es intracelular, extracelular. Entonces va a activar algo diferente. La respuesta antivírica lo que va a favorecer es la expresión de interferones tipo 1, o sea, alfa y beta, y la respuesta inflamatoria lo que va a favorecer es que se produzcan citocinas proinflamatorias para favorecer pues todo el proceso que vamos a ver también en la siguiente parte de este repasito, pues para atraer a las células necesarias para poder atacar a lo que sea que nos esté dañando. Entonces, pues el principal objetivo es eliminar a las células dañadas y la reparación tisular después de que estos hayan sido eliminados. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de esta breve introducción fugaz. No, ninguna. Va. Ahora sí, vamos a ver las barreras. Esta tabla me costó construirla porque si leen este tema en el Labas está un poco disperso y donde viene un poquito mejor si es que lo quieren leer es en el Janeway. Ahora, ¿qué son las barreras? Pues es todo esto que nos va a proteger de que entren a nuestro sistema todos estos patógenos, o sea que tal vez sí están por ahí, pero hey, no puedes pasar, entonces no me vas a dañar. Es importante estudiarlas en la respuesta inmuninata porque cuando estas fallan es cuando se activa la respuesta inmuninata, entonces parte de la línea de defensa de nuestro sistema inmune es también secretar ciertas moléculas que ahorita vamos a ver para impedir que empiece a dañarnos un patógeno, ¿va? Entonces vamos a tener diferentes barreras dependiendo de la localización en la que estemos estudiándolo. Por ejemplo, ya sea piel, sistema gastrointestinal, sistema genitourinario, en pulmones y en las mucosas como sensibles que son ojos y nariz. Y vamos a tener diferentes tipos de barrera. Pueden ser físicas y la física se divide en dos, en física fisiológica, es decir, lo que ya está ahí puesto por nuestro cuerpo que va a impedir que pasen estos patógenos, y la física mecánica, es decir, cosas físicas que van a tratar de sacar a los patógenos una vez que tal vez ya están ahí un poquito invadiendo, ¿va? Vamos a tener la química, que pues como podrán imaginarse cuando escuchan esa palabra, se refiere a moléculas que se van a secretar para eliminar esto que está mal y que se pueda salir antes de que nos empiece a causar daño. Y la biológica, es decir, todos estos microorganismos que viven en nuestro cuerpo de forma normal y que no nos van a hacer daño. Y de hecho, como se ve en bloque 3 nos van a ayudar a que los demás microorganismos que estén por ahí no nos hagan daño, que pues es la microbiota, entonces de esa no vamos a hablar muy a profundidad. Entonces, la física fisiológica en piel, sistema gastrointestinal, genitourinario, pulmón, ojos, todo es el epitelio, ¿ok? ¿Y por qué? Porque los epitelios, si se acuerdan un poquito de esto, están diseñados para que estén así pegaditos, pegaditos. Hagan de cuenta que cada uno de mis dedos es una unión y esté sellado, súper sellado, para que no puedan pasar los microorganismos a colonizar zonas donde no deben estar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que conforma esto? Los epitelios y las zonas ocluyentes o estas uniones herméticas y pues parte de la mucosa, que también en la mucosa pues hay por ahí células que están de centinelas vigilando, ¿ok? Eso va a ser en todas. La física mecánica sí va a cambiar un poquito dependiendo del lugar en el que hablemos. Entonces, por ejemplo, en la piel lo menciona el libro como flujo, pero pues también es como si habláramos del sudor. ¿Por qué? Porque pues ayuda como a arrastrar las cosas, ¿no? Y también tiene ciertas moléculas por ahí que van a ir eliminando a todo esto. En el sistema gastrointestinal, la física mecánica es la peristalsis. ¿Por qué? Porque pues justo el movimiento que tiene el intestino, normalmente, si ustedes se ponen un estetoscopio en su pancita y se ponen a escuchar, van a escuchar cómo se va moviendo todo su tripa, porque pues es normal, es fisiológico, pero lo que hace es ayudar a mover, ¿no? Entonces, si hay por ahí algo que nos está afectando, nuestro intestino va a intentar moverlo.
En el sistema genitourinario es la micción y de hecho, por ejemplo, en pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna o alguna obstrucción por ahí, síntesis de hombres, pues es muy difícil de que ocurra esto, ¿no? Entonces no va a haber micción, es mucho más probable que tengan infecciones de vías urinarias. Entonces, pues una forma de como que se obstruya esta barrera es patologías que obstruyan la micción, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna. En el pulmón tenemos a las células ciliares, en general en el sistema respiratorio, y el movimiento que estas van a tener con el moco. Entonces, por eso tenemos moquito en todo nuestro epitelio respiratorio, por eso hay células caliciformes que van a estar barriendo a los microorganismos, porque imagínense, todo el tiempo van en el metro, está llenísimo de gente, así es hora pico horrible, y respiran todas las bacterias que hay ahí y todo lo que hay ahí, porque aparte es un lugar cero ventilado. Entonces, pues nuestro epitelio respiratorio con sus bonitos cilios van a estar haciéndole hacia el moco y eso va a ayudar a que salgan poco a poco los patógenos que hayan llegado ahí. Y el lagrimeo en pues, los ojos y la tos y los estornudos, hablando un poquito más hacia el sistema respiratorio y enfocándonos un poco en la nariz, pues es lo que nos va a ayudar a sacar esto también. Entonces, por ejemplo, de repente toses por ahí un día normal y pum, sacaste un coronavirus y ya no te va a dar COVID, ¿no? Es un ejemplo un poco general, no es como funciona realmente, pero es para que lo recuerden. Entonces, pues en general, esta parte en la física fisiológica va a impedir la entrada de los microorganismos y en la mecánica va a favorecer la movilización hacia el exterior de los mismos, si es que ya lograron entrar. Ahora, vámonos un poquito a la química. En la parte de la piel tenemos en la barrera química ácidos grasos y péptidos antimicrobianos. Y en general los péptidos antimicrobianos, como ven aquí, se van a repetir en todas las demás. Yo cuando leí que los ácidos grasos eran parte química, tal vez me faltó un poquito razonarle, pero dije, "Ay, ¿cómo que no es física, no? Así como la grasa, no sé, impide que pasen algo así. Pues no. ¿Por qué? Porque la parte química nos habla de que, por ejemplo, aquí les puse una flecha amarilla para que sigan el código de colores. Los ácidos grasos van a favorecer con sustancias que van a empezar a sintetizar la señalización y a su vez la producción de moléculas que nos van a ayudar a eliminar a los patógenos que hayan entrado. Entonces es química, no se les olvide. Y pues también vamos a tener en otras partes como el sistema gastrointestinal y el genitourinario el pH. El pH igual es importante porque se puede modificar con ciertos fármacos. Por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, los inhibidores de la bomba de protones pues van a favorecer que el pH no esté tan bajo, entonces eso puede desbalancear ahí nuestra barrera, ¿ok? Química. Y los péptidos antimicrobianos que en general como que mm, les pueden poner por ahí trampillas, por ejemplo, las lágrimas tienen lisosima, entonces si les preguntan de una barrera química y les ponen las lágrimas, no se refieren al lagrimeo para que pongan atención en esas cosas, pero pues en general son moléculas que nos van a ayudar a degradarlos, a los microbios. Por ejemplo, las defensinas alfa que se secretan en intestino delgado van a favorecer que se degraden, van a hacerles como poritos a las membranas de los microorganismos y pues los van a eliminar. Entonces es parte muy importante del sistema inmune innato, ¿ok? Y pues la microbiota que ya les había mencionado. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita de barreras. Entonces, lagrimeo se queda como, bueno, mecánica, ¿no? Y si dicen de que lágrimas, pues sería química, ¿no? ¿Ok? Porque, o si tal cual les ponen lisozima, porque es un péptido antimicrobiano. En general, hay muchísimos, ¿ok? No, no se los puse todos porque no me iba a caber la tabla, pero hay catelicidinas, defensinas, que esas sí se las puse, la lisozima, lactoferrina, que son los péptidos quelantes que roban iones y por eso pues, aniquilan bacterias. Entonces hay muchísimos, ¿ok? Pero lo que quiero que recuerden en general es que los péptidos antimicrobianos pues, son química, barrera química, ¿va? ¿Alguna otra duda? Va, gracias. Pipi, ¿no? Bueno. Entonces, ya que hablamos de las barreras y todo esto, pues van a ver que hay microorganismos que a pesar de todo esto, pues van a lograr entrar, ¿no? Y por eso nos enfermamos. Entonces, a partir de ahí, nuestro sistema inmune innato va a tener una línea de receptores que reconocen cosas generales, como los PAMPs y los DAMPs,
y nos van a ayudar a atacarlos una vez que ya los tenemos. Entonces vamos a empezar a estudiar un poquito los receptores para el reconocimiento de patrones o para los amigos, los PRRs, porque pues es un nombre muy largo, ¿no? Entonces los PRRs. Entonces, bueno, el sistema inmune innato, vamos a tener varios tipos de receptores. Quiero que aquí recuerden, voy a hacer un paréntesis, ahorita a eso no le hagan caso, que vamos a tener como dos clasificaciones de receptores, ¿ok? La primera es los que son de membrana y los que son citosólicos, y la segunda, los que son opsónicos y no opsónicos, ¿ok? Eso es como parte importante. Y bueno, tal vez en la primera puede entrar un poquito los que son solubles, que también es importante. Y quiero que los vayan distinguiendo ahorita que los mencionemos, porque también se los pueden preguntar de esa forma. O sea, puede que no les pregunten nada de cómo actúan, pero sí les pueden preguntar como de, ay, es un receptor soluble. O, por ejemplo, yo recuerdo, yo acá en mis ayeres del año pasado, que a mí me preguntaron, ¿es un receptor soluble que también puede ser un receptor de membrana? Y yo colapsé y fue una de las que tuve mal. Y pues se referían a los receptores de lectina tipo C, porque hay unos que son de membrana y hay unos que son solubles. Entonces, cosas tan sencillas como esas pueden hacerlos quedarse un poquito en shock en el examen, por los nervios más que nada. Entonces, también es importante que le pongan atención a ese tipo de cosas. Entonces, como no vamos a ver fagocitosis, voy a mencionar ahorita en este apartado, en este paréntesis, que los receptores opsónicos son los que reconocen las opsoninas, es decir, van a reconocer anticuerpos, moléculas del complemento o pues en general como otra cosa que no sea propiamente la bacteria o el patógeno. Y un receptor no opsónico va a reconocer directamente moléculas del patógeno, es decir, directamente se va a pegar aquí y se va a activar, ¿va? Para que lo tengan en mente porque no vamos a ver fagocitosis. Entonces, ahora sí, después de mi paréntesis, vamos a ver los receptores tipo TOL o los TLR, Toll-like receptors, y pues son glucoproteínas integrales de membrana. Y aquí va a haber unos que están en la membrana extracelular y hay otros que son citosólicos, es decir, que están en la membrana intracelular, ¿no? O sea, como en la parte de adentro de la membrana, para que lo recuerden, en el citosol de la célula. Vamos a tener muchos TLRs. Es importante que los conozcan. Desafortunadamente sí es importante. Vamos a tener el TLR1, que va a ser muy eficaz contra micobacterias. El 2, que va a ser muy eficaz contra bacterias gram positivas. ¿Por qué? Porque va a reconocer peptidoglucano y ácido lipoteicoico. El TLR4, que va a reconocer bacterias gram negativas, porque va a reconocer muy bien el lipopolisacárido. El TLR5, que va a reconocer muy bien bacterias que tengan flagelos, porque va a reconocer flagelina. Y el TLR6, que va a reconocer manosa y zimosan, es decir, va a reconocer muy bien hongos. Estos se los puse así aparte porque son los que están en la parte externa de la célula. Entonces son todos estos que están aquí afuera en la membrana, ¿ok? Y vamos a tener otros 4 que son citosólicos. El TLR3, que va a reconocer ARN bicatenario, es decir, virus. El TLR7 y 8, que también va a reconocer ARN, pero este monocatenario y también va a reconocer virus. Y el TLR9, que reconoce nucleótidos CpG no metilados. ¿Qué es eso? Es parte del ADN de los microorganismos procariotas. Se me fue chocar la salva. Y ya se fue. Esto es importante porque pueden ser, pues no propiamente virus, pueden ser bacterias intracelulares que anden por ahí. Entonces, cada uno va a tener como su especie que va a reconocer porque van a reconocer un PAMP distinto, ¿ok? También pueden reconocer DAMPs como la proteína del shock térmico, que es esta HSP, y esta molécula de aquí, que es HMGB1. No es tan relevante como los PAMPs, pero pues también lo pueden reconocer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se va a unir el ligando al el TLR se va a dimerizar, que es esto de aquí, que se unen como dos, se dimeriza, y van a empezar a reclutar y activar diferentes moléculas para, al final, activar un factor de transcripción que nos va a dar una respuesta deseada. Ya sea que se active el NF-κB y nos ayude con la inflamación, o que se active el IRF3 o el 7 y nos ayude con una respuesta antivírica. Entonces vamos a tener diferentes vías. Yo sé que esto se ve un poquito enredado, pero realmente no lo está.
Entonces vamos a revisar. El TLR1, el 2, el 5, el 6 y el 4 pueden actuar con esta proteína adaptadora. ¿Qué quiere decir? Que se va a pegar su ligando, se van a activar y van a generar una vía de señales que va a reclutar a una molécula adaptadora que va a ayudarles a activar el factor de transcripción. ¿Cuál es la molécula adaptadora que estos pueden reclutar? Se llama MID88. Entonces, toda esta flecha puede activar a MID88. Y MID88 lo que va a hacer es viajar al núcleo de la célula y activar al factor de transcripción NF-κB. Entonces, esto nos va a ayudar con una respuesta inflamatoria que va a ser eficaz contra bacterias y hongos, principalmente extracelulares. Entonces, si se fijan, todo tiene sentido, porque este va a la inflamación. ¿Y cuáles son? El TLR1, el 2, el 4, el 5 y el 6, que son PAMPs que generalmente tienen microorganismos extracelulares. ¿Ok? Aquí el TLR4 es un poco rebelde y hace lo que se le da la gana y puede irse al otro lado. Puede activarse y viajar hacia esta otra proteína adaptadora que se llama TRIF. Y entonces TRIF lo que hace es viajar al núcleo y activar al IRF3 o al 7, y esto nos va a dar una respuesta antivírica. ¿Ok? Entonces el TLR4 puede desencadenar una respuesta muy potente porque puede actuar por ambas vías. ¿Ok? Eso es importante para la vida, tal vez un poco, y pues a nivel preguntable. Ahora, tenemos a los que están dentro del citosol, en el citoplasma de la célula, como quieran llamarle. Estos, el único que va a actuar por la vía de TRIF es TLR3. Y yo como me acuerdo que es el único que pasa por eso, o sea, nada más es el único que no va a pasar por MID88, va a estar exceptuando a MID88, porque TRIF me suena a TRI, y TRI es 3 en inglés, entonces TLR3, no sé, me hace lógica, es mi mnemotecnia, por si les sirve, pues ahí está. Entonces va a irse por el lado de TRIF y va a activar una respuesta antivírica. Y el TLR9 y el TLR7 y 8 se van a ir pues hacia acá, hacia MID88, ¿ok? Entonces también van a activar la inflamación, solamente que estos son capaces de desviarse un poquito hacia acá y también activar una respuesta antivírica. Entonces digamos que pueden activar un poquito de los dos. Entonces les puse aquí un cuadrito. El cuadrito dice que el TLR4 actúa por ambas vías y el TLR3 actúa independiente de MID88. ¿Por qué? Porque nada más actúa por TRIF. Entonces, no sé si tengan alguna duda de los TLRs. ¿No? ¿Ninguna? Creo que No, todo. Para los demás. Va. Es un vistazo muy rápido, yo lo sé. Tal vez es mucha información. Entonces, por eso me paro cada que voy terminando un tema. Ahora, ya pasando los TLRs, vamos a ver que hay más receptores. Entonces vamos a ver otros que son un poquito extensos, que son los receptores tipo NO o los NLRs. Estos son proteínas citosólicas, es decir, son intracelulares y pues también son un poquito extensos. Entonces vamos a tener los NOD1 y los NOD2, y de ahí se van a clasificar dependiendo cuál sea su dominio, como su colita de aquí, que es como el dominio efector o lo que va a hacer que actúen. Entonces tenemos los NLRB, que van a tener un dominio BIR, que van a reconocer flagelina, y los NLRC, que van a tener un dominio CAR, ¿ok? Entonces aquí tenemos NOD1 y NOD2. El NOD1 va a reconocer ácido diaminopimélico, o el famoso DAP para los amigos, que es un derivado de las bacterias que tienen un componente gram negativo. Y los NOD2 van a reconocer dipéptido muramilo, o MDP para los amigos. ¿Y cómo van a actuar? Pues estos van a activar a una sinasa que se llama RIP2, y la sinasa va a activar al NF-κB, favoreciendo la inflamación. Entonces, estas enzimas que se reclutan van a formar el señalosoma. Entonces, el señalosoma se forma en el NLRC, ¿ok? Se dice que estos receptores tienen un componente importante contra la defensa de H. pylori y L. monocitogenes, que pues es
relevante saber. Y también el libro menciona, esto no es tan relevante que lo sepan la verdad, pero por si acaso, que cuando hay defectos en este receptor, es decir, cuando disminuye un poquito como su función, es cuando en el intestino podemos tener enfermedad de Crohn. Y cuando aumenta mucho, podemos tener una enfermedad sistémica conocida como síndrome de Blau, ¿ok? No quiero que se claven en eso, pero pues me parecía relevante mencionarlo por si acaso. Y ahora sí, los que son importantes es el NLRP, que es P porque tiene un dominio pirina. Estos que van a reconocer principalmente DAMPs o patrones moleculares asociados a daño, como lo puede ser el ATP extracelular, el aumento de especies reactivas de oxígeno, el aumento de potasio extracelular y parte muy importante que quiero que recuerden, los cristales de urato monosódico, es decir, no sé si lo recuerden por ahí de farma porque ya lo vieron, pero es lo que causa la enfermedad inflamatoria conocida como gota, ¿ok? Entonces, ¿cómo se activa este receptor? Bueno, el primer paso es que se une su ligando, ¿no? Entonces aquí está la molécula, se une a un receptor, simulen que todo esto todavía no está. Ahora sí, el segundo paso es que se forma un oligómero. Un oligómero es todas estas proteínas, pero juntas, ¿ok? Entonces, ahora sí ya aparece esa imagen completa. Está el oligómero y al oligómero se le van a ir uniendo a cada receptor que se unió ahí una proteína adaptadora que se llama ASC. Y esa se va a empezar a degradar, ya que están todos unidos, y entonces se va a empezar a derretir y van a quedar como filamentos por ahí de ASC. Y esos filamentos van a empezar a activar o a reclutar, a hacer como que llegue la procaspasa 1. La procaspasa 1 es la forma inactiva de la caspasa 1. Y al juntarse muchas, como aquí, una disculpa, la moví, como aquí, eso va a hacer que se escinda esta parte que, pues para hacerlo un poquito más sencillo, nada más digamos que se le corta la parte pro, pero pues es como por ahí un péptido que necesita para activarse, que necesita que se vaya para que se active, y se va a activar la caspasa 1, y la caspasa 1 va a cortar a una proteína que se llama gasdermina D, que anda siempre por ahí, y esta va a empezar a formar poros en la membrana. ¿Por qué queremos que nuestra célula forme poros en la membrana? Porque queremos que salgan estas citocinas, que es la interleucina 1 beta y la interleucina 18. ¿Y por qué queremos que se salgan? Porque son citocinas inflamatorias y nos van a ayudar a reparar lo que sea que esté detectando este receptor. ¿Qué es lo que pasa? Que al formar poros en la membrana, la gasdermina D pues está matando a nuestra célula, entonces vamos a tener un tipo de muerte celular que se llama piroptosis por la salida de estas citocinas. Y pues aquí está lo que les decía, este receptor se ha asociado con la enfermedad de gota porque reconoce cristales de urato monosódico y al final estamos hablando de inflamación. Y este complejo, todo esto se llama inflamosoma. Entonces, si les preguntan sobre el inflamosoma, les están hablando sobre el, perdón, NLRP, en específico el 3, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de los receptores tipo no? Todo claro, gracias. Me ponen que si les puedo pasar la presentación. Sí, se las pasé antes de que se unieran varias personitas. Entonces se las voy a reenviar cuando terminemos la sesión. ¿Va? Ahora, tenemos otros receptores, pero ahora vamos a pasarnos un poquito más a los que reconocen, perdón, virus. ¿Por qué? Porque van a activar una respuesta antiviral. Entonces, si se fijan aquí, el resultado es que se activan los interferones tipo 1. Vamos a hablar primero de los CDS, que van a detectar ADN bicatenario en el citosol de nuestra célula, es decir, cuando un virus entra o una bacteria intracelular entra y está ahí su material genético, estos receptores lo pueden detectar porque están en el citosol por ahí vigilando todo. Los CDS son esta cosita de aquí que se está uniendo al ADN, ¿ok? Vamos a tener dos vías. Una que es dependiente de Sting. Sting es una proteína que está por ahí en el retículo endoplásmico que es capaz de generar cambios conformacionales para favorecer la síntesis de otras cosas que nos van a ayudar en la respuesta. Ahorita lo vamos a ver. Y también hay una vía que no pasa por Sting, pero que también es pues de estos, de los CDS. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero la dependiente de Sting. Está muy sencilla, muy cortita. Reconoce el ADN, el receptor, y va a activar a una molécula que se llama C-gas. El resultado de que se active es que va a empezar a generar CGAMP, que es como los receptores acoplados a proteínas G, literalmente como muy parecido.
y se va a activar Sting. Entonces solamente necesitamos estos dos pasos para que Sting, que está aquí en nuestro retículo endoplásmico, se active. Y al activarse va a generar un cambio conformacional y va a activar a esta sinasa que se llama TBK1. Y la sinasa activada, pues las sinasas fosforilan, entonces va a fosforilar a este factor de transcripción que es necesario para producir interferones tipo 1. Y aparte de producir interferones tipo 1, también puede favorecer la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Que nuestra célula comienza solita a comerse, pues autofagia, y degrada sus organelos, ¿ok? Y en la vía independiente de Sting, pues lo que vamos a tener es que tenemos estas AIM2 y la RNA polimerasa 3 que van a adaptarse con el CDS y entonces una puede activar el inflamosoma y la otra lo que activa es la vía de Rig. Y Rig son los receptores que están aquí abajito que vamos a estudiar. Entonces hagan de cuenta que esto se activa y se pasa para acá. Y ahora, los receptores RIG o RLRs son igual, van a activar una respuesta antivírica, pero van a reconocer cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que van a reconocer? Vamos a tener un receptor que se llama RIG1, que reconoce ARN5 trifosfato o ARN monocatenario o bicatenario cortito, es decir, casi casi que sea monocatenario, y el MDA5, que va a reconocer ARN bicatenario largo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se activa, y al activarse va a activar a una proteína adaptadora que se llama MAPS. MAPS se va a polimerizar, y al polimerizarse es capaz de activar a el factor de transcripción que necesitamos para la respuesta antivírica, que es el IRF3 o el 7. Aquí no se los puse, pero también lo puedo activar. Y entonces se van a empezar a sintetizar interferones tipo 1 y vamos a tener lista nuestra respuesta antiviral. No sé si tengan alguna duda de estos receptores. ¿No? Va. Ahora vamos a pasar con una familia muy grande, que son la familia de los receptores de lectinas tipo C. Estas van a depender del calcio y también son conocidos como CLRs. Estos son los que les digo que me preguntaron a mí porque algunos son proteínas de membrana y algunos otros son proteínas solubles en la sangre y en el líquido extracelular. Entonces, los que son proteínas integrales de membrana son todos estos receptores que generalmente lo que reconocen son hongos. Si se fijan, todos reconocen manosa, fucosa, manosa, ¿ok? La mayoría van a reconocer hongos. Tenemos uno en particular que es importante de mencionar, que es el D-Cysteine o el C209. ¿Por qué? Porque lo tienen nuestras células dendríticas, por eso se llama DC al principio, y nos van a ayudar en la parte de la adhesión. Pero es importante porque, como ven en bloque 3 puede diseminar virus como el VIH y el virus de la hepatitis C, porque se pegan a ese receptor y entonces la célula dendrítica cuando se activa y va al ganglio a activar a un linfocito, pues disemina todo, ¿ok? Entonces es importante hacerle como su énfasis, pero bueno, la mayoría de estos, aparte de este, que es como la excepción, lo que van a activar es la fagocitosis, entonces van a estar presentes en fagocitos. Por ejemplo, la langerina está en células de Langerhans, entonces pues, tiene sentido el nombre, ¿no? Que son células dendríticas al final del día o macrófagos, si lo quieren ver así. El libro como que lo menciona indistintamente. Y pues bueno, están en fagocitos, estimulan fagocitosis porque lo que reconocen son PAMPs de hongos que generalmente son extracelulares, ¿ok? Y las lectinas que son solubles son las colectinas, las ficolinas y las pentraxinas. Las colectinas van a activar la vía de las lectinas del complemento, que ahorita vamos a ver complemento también. Entonces tenemos a la proteína ligadora de manosa, que va a activar AC1Q, y tenemos a estas dos de aquí, que son SPA y SPD, que no sé si lo recuerdan, pero son proteínas del factor surfactante que andan por ahí flotando y es lo que nos defiende en zonas en las que no puede haber una inflamación excesiva como los pulmones, ¿no? Porque imagínense, se inflaman todos los alvéolos, pum, neumonía y muerte, ¿ok? Entonces es lo que controla ahí más o menos la respuesta. Luego las ficolinas van a reconocer N-acetilglucosamina y ácido lipoteicoico, es decir, bacterias gram positivas, por eso les puse ahí el más. Y esta va a activar la vía de las lectinas también, porque pues al final
lectinas y pues ficolinas, lectinas también, pues receptores de lectinas, ¿no? Entonces tiene mucho sentido. Y las pentraxinas, que son las que son un poquito raras, son como las extrañas de esta familia, son proteínas pentaméricas, entonces si los recuerda por ahí a la IgM, tiene sentido también, porque es pentamérica y tiene, pues, parecido el libro, las dibuja de la misma forma. Esta puede reconocer esto de acá y pueden activar la vía clásica del complemento, entonces digo que es como la excepción, ¿va? Y se parece a la IgM y la IgM también activa la vía clásica, entonces por ahí para que lo vayan relacionando en su cabeza. Y los últimos dos que vamos a ver son los receptores scavenger, que también son conocidos como receptores basurero, y los receptores para el péptido formilado. Estos, la verdad, no son como tan complicados, entonces son muy generales de ver. Lo que quiero que recuerden de los receptores scavenger es que son como los reyes de la fagocitosis, ¿ok? O sea, fagocitosis, ustedes piensen en receptores basurero. ¿Por qué? Porque lo tienen los macrófagos, abundan macrófagos y estos cualquier cosa que ven se la quieren comer. Entonces, fagocitosis, basurero. Hay algo característico de estos receptores que luego suelen preguntar también y que es importante para la patología de la aterosclerosis, pues es que los macrófagos de repente van por ahí, ya disfuncionó nuestro endotelio, empieza a acumularse ahí el LDL, el macrófago dice, eso es basura, me lo tengo que comer con mi receptor scavenger, y entonces se lo come y se da cuenta de que no lo puede degradar, no lo puede fagocitar, entonces se vuelve una célula espumosa. Entonces por eso le puse aquí un macrófago espumoso, ¿ok? Y empieza a colapsar y empieza a llamar a más macrófagos y entonces se hace ahí como una red de células cero funcionales que nada más nos están estorbando y son parte del componente de la placa de ateroma. Importante, de hecho, porque sí obstruyen, ¿no? Y por último, los receptores para el péptido formilado o FPR1 son receptores acoplados a proteína G, entonces no tienen mayor chiste. Yo sé que estos ya los vieron 1000 veces. Aumentan el calcio. El calcio, como ya vieron en fisio, es importante para la movilidad de las vesículas, entonces va a producir cambios en el citoesqueleto y va a favorecer, por lo mismo, la fagocitosis y la quimiotaxis de otras moléculas. ¿Ok? ¿Y qué reconocen? Pues péptido formilado, N-formilmetionina. No sé si tengan alguna duda de estos que acabamos de ver, o en general del primer tema, porque es la parte final del primer tema. ¿No? ¿Nadie? Va. Entonces, terminamos el primer tema y vamos a pasarnos a uno de mis temas favoritos, que fue de los que más me costó entender en primerito, en segundito en bloque uno, perdón, de inmuno, que es inflamación. Y es un tema bastante complejo, ya que lo ven más extenso en patos y tiene ahí sus cosas extrañas, pero pues la verdad es que aquí lo vemos un poquito general. Entonces, ¿para qué nos sirve la inflamación? Pues la inflamación es como el principal mecanismo de defensa que va a tener el sistema inmune innato cuando estamos detectando que hay algo mal. Va a tener 5 características, o algunas personas le llaman como los 5 pilares de la inflamación, que es que la zona inflamada va a tener calor, dolor, rubor, tumefacción y pérdida de la función. Entonces, si alguna vez se han pegado o de repente se enferman, les duele la garganta, estas son características que van a compartir. ¿Qué quiere decir? Que la zona, por ejemplo, si yo me caigo ahorita y me pego, va a estar calientita. ¿Por qué? Porque pues va a haber como un aumento de actividad por la cinética. Va a estar dolorosa porque pues me pegué, me va a doler. Va a haber rubor porque va a haber un aumento en el flujo sanguíneo de esa zona, entonces vamos a tener mucha sangre acumulada y va a estar rojo. Va a haber tumefacción, que es este aumento de volumen, o sea, propiamente la inflamación, y pérdida de la función. Algunos lo cuentan, algunos no, pero pues realmente vas a perder un poquito la funcionalidad de la zona porque pues va a haber como problemillas, ¿no? Estás reparándolo, no lo puedes usar bien. Tu cuerpo necesita que no lo muevas. Entonces, la inflamación la podemos dividir en dos dependiendo de la temporalidad. Vamos a tener la inflamación aguda, que es una respuesta que generalmente va a ir pues como instantánea, puede durar días, incluso un poquito semanas, y se caracteriza por un infiltrado de neutrófilos. Entonces puse esta imagen y ustedes me van a decir, oye, Mar, pero solamente veo puntos morados. Y yo, sí, yo también, pero les circulé por aquí algunos
que se les alcanza a ver porque igual la calidad de la imagen que les puse está horrible, pero un poquito la forma de su núcleo, que es polimorfonuclear, ¿no? Que son los neutrófilos. Entonces, por ahí hay unos. También por ahí debe haber algunos monocitos que también pueden ser parte de esta inflamación. Y pues aquí hay otro que se le ve aquí su núcleo, todo ahí polimorfonuclear, ¿va? Y tenemos la inflamación crónica, que es una respuesta ya que dura meses y generalmente ocurre cuando no se puede resolver una inflamación aguda. Puede haber inflamación crónica sin que haya todas estas características de la inflamación aguda, sí. Y pues se caracteriza por un infiltrado de macrófagos y leucocitos. Entonces por allá vamos a tener macrófagos que se están activando constantemente, leucocitos, etcétera, etcétera. Y se va a caracterizar porque en la zona ya vamos a tener un poquito de angiogénesis, es decir, formación de vasos nuevos y fibrosis. Entonces ya vamos a tener un poquito más de daño en la zona, ¿va? Entonces, ¿cómo le hace la inflamación para ocurrir? Pues mediante mediadores inflamatorios. Generalmente vamos a tener por ahí en el tejido células circulando que se llaman células centinela que van a estar vigilando que todo esté bien. No sé si recuerden cuáles son, pero me da ansiedad preguntarles porque luego no me contestan. Entonces, vamos a tener por ahí mastocitos que tienen granulitos y en sus granulitos tienen histamina. Entonces, ese es un mediador inflamatorio y están ahí al pendiente de que algo llegue. Cuando algo llega, se activan, se degranulan y entonces sueltan la histamina, ¿no? También vamos a tener, pues, a las bonitas citocinas proinflamatorias que van a llegar gracias a la respuesta, por ejemplo, de los TLRs cuando activan NF-κB y se activan estas citocinas proinflamatorias, es porque ya hubo algo que reconocieron nuestro cuerpo que es extraño. Vamos a tener prostaglandinas que se van a dar por la vía del ácido araquidónico o esta cascada que ocurre cuando hay una lesión tisular. Y vamos a tener anafilotoxinas que son como un producto del sistema del complemento. Entonces, vamos a estudiar un poquito la cascada del ácido araquidónico, no tanto como lo ven en Pharma, yo sé que esto ya lo vieron, pero para que lo recuerden nada más. Entonces, tenemos una lesión tisular. En la lesión tisular, pues que se rajan los componentes de nuestra membrana y en esos componentes tenemos la fosfolipasa A2. Esta va a activar la vía del ácido araquidónico y de ahí vamos a tener dos caminos. Si nos vamos por el camino de la ciclooxigenasa, vamos a tener prostaglandinas. Entonces, la que nos va a ayudar en la vasodilatación, pues son estas de acá, y la I2, que es la prostaciclina. Y después de un tiempo empieza a generar tromboxanos que pues ya son un poquito más como para reparar la herida, ¿no? Entonces el tromboxano A2 nos va a ayudar con la agregación plaquetaria. De ahí tenemos el camino de las lipoxigenasas y tenemos como dos vías por ahí, la de las 5-lipoxigenasa, 5-LOX, que va a generar esta molécula de aquí y de ahí vamos a tener a los famosos leucotrienos, que lo que nos van a hacer es ayudar a que haya más permeabilidad en los vasos, que ahorita vamos a ver qué es. Y luego vamos a tener esta molécula de acá, que es el LTB4, que nos va a ayudar con la quimiotaxis de pues, moléculas que necesitamos atraer para la zona de lesión. Y si nos vamos por la vía de la 12-lipoxigenasa, vamos a tener estas moleculitas de aquí que son como ya en la parte tardía de la inflamación, que nos van a ayudar a parar esta respuesta para que no sea excesiva y no haya algún tipo de lesión o no nos genere inflamación crónica. Y pues nos ayudan en la parte de reparación. No sé si tengan alguna duda de los mediadores de la inflamación. Siento que es un poco abstracto de explicarlo, pero espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda? No, ninguna. Va. Entonces, ahora sí, vámonos a los cambios vasculares. Es el primer paso, ¿no? Porque para que haya inflamación, lo que se modifica primero son los vasos sanguíneos. Entonces, como les estaba contando ahorita, tenemos una bonita célula por ahí flotando, que son los mastocitos, que va a estar siempre al pendiente de que no haya nada extraño. Cuando detecta algo extraño, ¡pum!, se activa, se degranula y entonces libera mediadores inflamatorios como la histamina. Estos mediadores van a hacer que se active el endotelio y cuando se activa el endotelio, hagan de cuenta que tenemos estas células aquí bien pegaditas, porque acuérdense que los epitelios están pegaditos, pegaditos siempre, pero se activa y como que se encogen. Entonces, al encogerse, por eso les puse estas flechitas aquí, van a empezar a permitir la salida de la sangre. Entonces, eso genera el edema o pues esta parte en la que se nos inflama la mano, por ejemplo, ¿no? Ahorita que me pegué en la mano y se inflamó.
Eso es el aumento de la permeabilidad, ¿ok? Y en la parte de la vasodilatación en general es lo que nos va a generar el rubor y el calor de la zona. El calor, pues por la cinética de las células que están ahí en movimiento, y el rubor porque se acumula la sangre y se ve ahí rojito, ¿ok? Estos cambios nos van a generar algo que se llama éstasis. ¿Qué es la éstasis? Que va a disminuir la velocidad del flujo sanguíneo, pero va a aumentar, ¿ok? Porque va a estar saliendo a todos lados, va a aumentar, pero va a ser un poco más lento. Este cambio nos va a generar algo que se llama marginación. La marginación es que, pues, en nuestra sangre siempre van a estar circulando leucocitos, por ejemplo, los neutrófilos, que son los más abundantes. Esos leucocitos van a estar circulando por ahí, van a empezar a notar todos estos cambios y se van a ir pegando a la parte como de abajo del vaso sanguíneo, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque pesan más que los eritrocitos. Por aquí tenemos células que siguen flotando normal, pero estos pesan un poco más, entonces se van a ir pegando, se van a asentar. Y al acercarse al endotelio van a permitir la expresión de ciertas moléculas, que son los siguientes pasos, para comenzarse a pegar, ¿ok? Esto es la éstasis, es parte de la marginación. Entonces tenemos el siguiente paso que lo pueden encontrar en los libros como rodadura o rodamiento, es lo mismo, que lo que hace es generar como un fenómeno en el que da la apariencia, no sé dónde lo vieron, la verdad, los inmunólogos, pero de que el leucocito empieza a rodar sobre el endotelio. Entonces pareciera que va haciendo esto. ¿Por qué? Porque las uniones en esta fase van a ser uniones de baja afinidad, es decir, el mismo flujo de la sangre, aunque no sea muy rápido, puede ir despegando estas moléculas, ¿ok? Es como muy fácil de despegar. Entonces, por eso dan como esta imagen de que está rodando. Entonces, la marginación va a propiciar esta interacción de selectinas y cialomucinas. ¿Qué va a unir al leucocito con el endotelio en el rodamiento? Las selectinas y las cialomucinas, ¿ok? Las cialomucinas, igual todo está por código de colores, para que más o menos vayan relacionándolo ahorita en el dibujo. Son estas moléculas, PSGL1 y CLA1, que va a tener nuestro leucocito, y las selectinas van a estar en el endotelio. La selectina P tiene la P de plaquetas y de preformada, para que lo recuerden, y la selectina E tiene la E de endotelio, de que se expresa en el endotelio y se sintetiza de novo. Es decir, al momento de que empieza la respuesta inflamatoria, nosotros empezamos a sintetizar selectina E para poder hacer que nuestro leucocito comience a rodar, ¿va? La selectina P pues ya está ahí puesta, está lista para cualquier momento en el que se le necesite. Entonces la selectina P se va a unir a PSGL1, tiene la P de PSGL1 para que no se les olvide, y la selectina E al CLA1, ¿ok? Entonces esto va a hacer que nuestro leucocito como que vaya rodando por aquí hasta que de repente empiecen a sintetizarse otras moléculas que necesitamos para el siguiente paso. Y pues por último, para no dejarlo por ahí, la selectina L tiene la L de leucocito, también es parte de esta fase. La tiene pues, el leucocito, obviamente, ¿no? Después de ahí pasamos a la adhesión. Entonces, como les dije, van a empezar a sintetizarse ciertas moléculas por la propia respuesta que van a hacer que se empiecen a expresar las famosas integrinas. Entonces, ¿qué moléculas empiezan a favorecer su expresión? El CXCL8 o interleucina 8 va a hacer que haya una mayor afinidad en esta unión. ¿Por qué? Porque antes de que se exprese nuestro leucocito ya tiene ahí su integrina, pero está así como enrolladita, como tapadita. Entonces, al empezar a favorecerse la expresión de estas moléculas, lo que hace es desenrollarla y poderla expresar bien. Entonces ya tiene ahí su integrina lista para adherirse. ¿Qué es lo que se va a adherir en la fase de adhesión? Pues las integrinas, que ya les mencioné, que son estas de aquí, se van a adherir a unas moléculas que son parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, si se fijan, estas moléculas que les estoy señalando tienen esta parte que tienen como las inmunoglobulinas, la IgA, la IgM, la IgG. Eso es un dominio inmunoglobulina y pues forman parte de toda esta gran familia de las inmunoglobulinas. Entonces, son moléculas de adhesión como tal, si se los preguntan, es una molécula de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Y cuáles son? Es ICAM1,
que no sé, se las puse dos veces porque se une a dos diferentes, pero para que no se vayan a revolver, o sea, es la misma. Y BCAM 1 y MADCAM 1. Entonces, todas las CAM son de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y las integrinas son la LFA1, MAC1, VLA4 y alfa 4 beta 7. Todas estas se van a unir y eso ya va a generar una unión muy fija. Entonces ya se va a quedar nuestro leucocito que va por ahí flotando, ya se va a quedar bien aferrado al endotelio, ¿ok? Veo el chat rápidamente. ¿La selectina P se expresa en plaquetas que ya están en el endotelio? Sí, o sea, es parte de los gránulos, como que están sintetizándose ahí y está preformada, o sea, ya está lista para atacar. Y la otra pregunta dice que si las selectinas y las hialomucinas hacían que el leucocito se pegara al endotelio. Sí. Lo que hacen también es que se adhiera. La diferencia con la fase de adhesión y la fase de rodamiento, a pesar de que ambas son uniones del leucocito al endotelio, es que en la fase de rodamiento, aquí está, el leucocito se va a pegar, pero la unión es de baja afinidad. Entonces, por el mismo flujo de la sangre, se va a ir como despegando, ¿va? Y como se va despegando y pegando y despegando y pegando, según los inmunólogos, parece que el leucocito va rodando. Les decía que yo no sé cómo lo vieron, pero eso dicen ellos y pues hay que creerles que está en el libro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que la adhesión, en la fase de adhesión, sí es de alta afinidad. Entonces, nuestro leucocito ya se queda ahí unido. Y el quedarse ahí unido nos va a favorecer el siguiente paso, que es la migración o transmigración o diapedesis. Es lo mismo, si lo leen de las tres formas, es lo mismo, ¿ok? ¿A qué se refiere? A que el leucocito por fin va a poder salir de los vasos sanguíneos al tejido al que se le necesita. Entonces, ya está bien pegado. Aquí está sujetado por las integrinas y por las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y ahora por una molécula que se llama PECAM1 o CD31. Hagan de cuenta que esta molécula lo que va a hacer es que nuestro leucocito está aquí en el vaso sanguíneo y lo va a jalar, lo va a sacar. Le va a decir tú, aquí te sales porque tienes que actuar. Entonces, PECAM1 favorece la diapedesis, transmigración o migración del leucocito al tejido que se le necesita. Y por último, tenemos la fase que se llama emigración. Me preguntan aquí que si MADCAM 1 tiene la misma función que en el GALT. Básicamente sí, ¿ok? De hecho, se repiten muchas de estas en bloques que siguen, que son pues moléculas de adhesión, ¿ok? Entonces sirven para atraer moléculas y para fijarlas a donde necesiten que estén. Entonces sí, funcionan igualito. La emigración nos hace referencia a la quimiotaxis, que es ya propiamente cuando el neutrófilo ya salió, ya está en el tejido, pero ahora debe saber bien dónde debe actuar y pues moléculas como el CXL8 le va a ayudar a decir, como es aquí, ahí pone una banderita y le dice, es aquí, aquí tienes que pararte y aquí tienes que empezar a soltar tus gránulos y a fagocitar y a lo que tengas que hacer. Entonces aquí hay dos importantes que quiero que recuerden, que es el CXL8 o interleucina 8 que atrae neutrófilos y el CCL2 que va a traer monocitos, que son pues los protagonistas de la inflamación aguda, ¿va? Y hay otras moléculas que pueden actuar como quimiotácticas, como los productos de la pared bacteriana, o sea, solito como que va a traer al neutrófilo así, a su muerte, porque se va a degranular y va a morir por nosotros. Pero bueno, ese es el final de la respuesta inflamatoria. Este cuadrito que les hice es resumir todo lo que ya les puse en diapositivas pasadas. No sé si tengan alguna duda de inflamación. Yo sí tengo una duda. ¿Qué ¿El pasa? CXL8 era el mismo que iba a ayudar para la afinidad en la adhesión, ¿no? Pipi, es el mismo. O sea, ¿tiene dos lugares de acción entonces? Pues no son como dos lugares de acción, sino que por la misma respuesta, o sea, es que todo esto, yo sé que se los dividen en pasos para que lo podamos estudiar, pero todo esto pasa al momento en el que te pegas, ¿no? En el momento en el que te caes y te raspas la rodilla y entraron bacterias, ya te inflamaste y todo esto ya pasó. Entonces es como se empieza a sintetizar el CXL8 porque es parte de la respuesta y empieza a actuar como, pues va a ayudar a que se madure la afinidad de las integrinas para que pueda pasar el linfocito, para que pueda migrar al tejido y para que pueda emigrar a donde debe actuar. ¿Va? Sí, gracias. Va, de nada.
Entonces, si no tienen dudas de inflamación, nos vamos a pasar a sistema de complemento y es la última parte del repasito express de hoy. Y pues al final vienen las preguntas que no se van a grabar, entonces espero que se queden a esta parte. Complemento es un tema que me gusta mucho, igual siento que es un tema un poco abstracto y pues como que nadie le da la importancia que tiene, pero sí es importante el complemento, ayuda muchísimo a la inflamación, ¿ok? Entonces, el sistema de complemento, pues primero vamos a ver qué es el sistema de complemento, ¿no? Porque si se los dicen así, ustedes se quedan en blanco. ¿Qué es? No sé. O sea, ¿por qué sabrían? Su nombre no tiene nada que ver con lo que es. Entonces, el sistema de complemento es un conjunto de proteínas que son solubles en sangre, o sea, que están por ahí, que van a favorecer varias cosas. Entonces, las funciones del complemento son la opsonización, es decir, que se pegue por ahí una molécula a una bacteria y ponga una banderita y le diga a nuestras células, aquí debes atacar. Entonces, favorecen la opsonización. La inflamación aguda, porque generan anafilotoxinas que van a favorecer la activación del endotelio, como ya vimos en la parte de mediadores inflamatorios, y la eliminación de inmunocomplejos. Eso es muy importante por parte del complemento, ¿ok? Porque si fallan, entonces vamos a tener deficiencias del complemento, que yo sé que ya no las ven en el temario, pero son importantes. Que es un inmunocomplejo, es esta formación extraña entre un anticuerpo y un antígeno que se quedan por ahí pegados y entonces son solubles en la sangre, pero realmente los tenemos que eliminar porque si se acumulan, pues empezamos a tener problemas, ¿no? Otra cosa que favorece el complemento es la activación de nuestros linfocitos B y al final, sí, al final, y la menos importante, la verdad, la lisis de los patógenos. ¿Por qué digo que es la menos importante? Porque nada más nos va a servir para alisar neiserias. Entonces ya no es tan relevante como parte de la respuesta del complemento, porque muchas bacterias han sido muy inteligentes y han evolucionado para evadir al complemento. No, pues ya no nos sirve de mucho, pero bueno, antes era una función muy importante y es generalmente de la que más se acuerdan las personas. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema de complemento? Es una cascada proteolítica. ¿A qué se refiere? Es como la cascada de la coagulación, que se escinde una proteína y de ahí esa va a escindir a otra y a otra y a otra y a otra y se van a ir activando. ¿Va? Entonces funciona como simógeno. Todo esto que está por aquí flotando son simógenos, que son estas proteínas que necesitan ser cortadas para poderse activar. Y vamos a tener tres vías. Vamos a empezar por la vía clásica. La vía clásica del complemento va a iniciar cuando una proteína que se llama C1q reconoce opsoninas pegadas en un patógeno. ¿Cuáles son estas opsoninas? Puede ser IgG, puede ser IgM o puede ser una pentraxina, ¿no? Como ya habíamos visto en la parte de receptores. De la IgG necesita haber dos moleculitas pegadas, por eso aquí están dos IgGs dibujaditas en el patógeno para que se pueda activar la vía. Y de la IgM nada más se necesita una porque es una inmunoglobulina muy grande, porque es pentamérica. Entonces la IgM se conoce como la inmunoglobulina fijadora del complemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se pega C1q y C1q se va a activar. C1q tiene dos subunidades, que son la R y la S. Entonces se van a activar y van a cortar a dos proteínas del complemento, que son C4 y C2. Y se van a formar dos pedacitos de cada una. Vamos a tener un pedazo grandote de C2 que se llama C2b y un pedazo chiquito que se llama C2a. Y vamos a tener lo mismo, pero con C4. C4a y C4b. Entonces, estas se van a unir y van a formar un complejo. ¿Se va a unir cuáles? C4b y C2a. Que aquí creo que ya hay un consenso de inmunólogos que quieren cambiar esto y no sé qué rollos, pero por lo mientras, pues nuestra bibliografía es de la base, entonces lo tenemos que saber así, porque por ahí creo que había doctores que les decían, como es que ya no es así, pero sigue siendo así para nosotros, ¿ok? Entonces se va a unir C4b con C2a y se va a formar algo que se llama C3 convertasa de la vía clásica. La C3 convertasa es parte de esta gran cascada de enzimas que va a empezar a cortar a, muy bien, proteínas C3. Entonces, ¿cuál es la C3 convertasa de la vía clásica? C4b2a, no se les olvide. Entonces se van a empezar a pegar proteínas C3 aquí y estas van a partirlas. Y al partirlas va a generar lo mismo, un pedazo pequeño y un pedazo grande. El pedazo grande se llama C3b y el pedazo pequeño se llama C3a. C3a es una anafilotoxina, entonces esta se va a ir por ahí viajando en la sangre para cumplir su función de activar el endotelio y propiciar inflamación.
una vez que hay una respuesta, y pues así se siguen partiendo más y más y más. Entonces, al partirse, ¿qué va a pasar con este pedazo grandote? Que se va a unir a la C3 convertasa y va a formar algo que se llama ahora C5 convertasa de la vía clásica. ¿Cuál es la C5 convertasa de la vía clásica? C4b, 2a, 3b. ¿Ok? Y la C5 convertasa la vamos a ver un poquito más adelante porque es como una vía común de todas estas vías, pero lo que hace pues es muy bien partir C5. Todo esto es como muy lógico si le van siguiendo el hilo, la cosa es que no se me pierdan porque está medio confuso. No sé si tengan alguna duda de la vía clásica. Yo sí tengo una duda. ¿Me podrías repetir lo de C3? Es que no, es que se me está cortando un poco y no alcancé a escuchar bien todo. Lisa, no te preocupes. C3 lo que hace es, o sea, haz de cuenta que forman la C3 convertasa y la C3 convertasa es como un silloncito especial para la C3, pues sí, para la C3. Entonces, lo que hace es llegar y sentarse ahí. Así todas las C3 que tienes por ahí circulando van a llegar y se van a sentar en ese silloncito. Y la C3 convertasa lo que hace es partir a C3. Entonces se empiezan a partir muchos pedacitos de C3 y se forman C3A y C3B. C3A se va por ahí a hacer su función en la inflamación como anafilotoxina y C3B se va a quedar pegada a la C3 convertasa y cuando se pega se va a formar algo que se llama C5 convertasa que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Va, de nada, Sam. Ahora, tenemos la vía de las lectinas. La vía de las lectinas, como mencionamos ahorita en los receptores, pues va a iniciar por un receptor soluble tipo lectina. Entonces, inicia cuando la proteína ligadora de manosa o las ficolinas van a opsonizar al patógeno. Entonces se quedan ahí pegaditos. Esta, por ejemplo, es la proteína ligadora de manosa que se queda ahí pegadita. Igual que en la vía clásica, o sea, esto es igualito que en la vía clásica, esta proteína grandota va a tener dos subunidades, que son más uno y más 2. Y estas son proteasas, entonces lo que hacen es cortar proteínas. ¿Y a quién creen que van a cortar? Muy bien, a C4 y a C2. Entonces es lo mismo, se forma un pedazo grandote de C2 que se llama C2b, un pedazo chiquito que se llama C2a, un pedazo grandote que se llama C4b y un pedazo chiquito que se llama C4a. Entonces se van a unir, se va a formar un complejo que se llama C3 convertasa de la vía de las lectinas, que es C4b2a. Y pues lo mismo, van a llegar C3, se van a sentar, las van a partir, C3a se va a la inflamación, C3b se une y se forma la C5 convertasa de la vía de las lectinas, que es C4b2a3b. No sé si tengan alguna duda, es básicamente lo mismo, solamente inician distinto. ¿No? ¿Ninguna? Va. Por último, tenemos la vía alternativa. Para que lo recuerden, lo que a mí me servía era pensar la vía alternativa como algo alternativo y para mí algo alternativo es algo diferente. Una alternativa es algo diferente a lo que siempre haces. Entonces, la vía diferente a las otras es la vía alternativa y aquí es donde todo va a ser muy distinto, ¿ok? Entonces, desde el inicio, esta no inicia porque algo opsonizó un patógeno. Esta inicia con la activación basal de C3. ¿Qué significa activación basal de C3? Que C3 anda por ahí flotando en la sangre y de repente le da la gana partirse. Y entonces así empieza esta vía, ¿ok? C3 se parte de forma espontánea, se escinde de forma espontánea y se convierte en C3A, que es una anafilotoxina, que se va a ir a su papel en la inflamación, y C3B. C3B es una molécula que puede andar por ahí flotando sin pegarse a ninguna membrana de nosotros. ¿Cómo es que hace esto? Porque tiene un grupo por aquí pegadito que se llama grupo tioéster. Este es el grupo con el que se va a unir a las membranas, pero ¿por qué no nos hace daño si se activa de la nada? Porque siempre tiene pegada una molécula de agua. Esa molécula de agua está como inhibiendo que se una a una membrana propia. ¿Qué es lo que pasa cuando reconoce un microbio? Que va a haber una reacción de hidrólisis, se va a borrar este grupo H2O y el grupo tioéster va a poder fijarse a la membrana del patógeno. Entonces, ahora sí, tenemos aquí a la membrana del patógeno, el grupo tioéster bien fijadito y C3b con un lugar aquí expuesto para que se una su compañero. Entonces se une a la membrana y por ahí va a haber otro factor flotando que se llama factor B. El factor B va a ser escindido o partido o como quieran llamarle cortado
por el factor D. Entonces, el factor D, que ya está ahí esperando los C3b, le dice, órale, órale, no te tardes, y tras lo parte. Entonces, lo convierte en una fracción BA y en una fracción BB. Y esta fracción grandota se va a unir al C3b. Entonces, vamos a tener ahora una C3 convertasa de la vía alternativa. ¿Cuál es esta? C3b-BB. Entonces ya están aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que esta unión es un poco inestable por lo mismo, porque pues es una vía que se activa de forma espontánea, entonces necesitamos regularla un poco más. ¿Qué pasa? Que se va a poder estabilizar por una molécula que se llama properdina. La properdina es el único regulador positivo del complemento. Todos los demás que tenemos sirven para disociar la unión de estas convertasas. Esta no, esta la va a fijar. Va a hacer que C3b y BB se queden unidos por siempre, amor eterno. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque la properdina es parte de los gránulos de nuestros neutrófilos. Entonces, si se fijan, aquí hay como otra, pues sí, otra regulación que para que no nos dañe es que si hay neutrófilos activos es porque seguramente hay una infección o hay daño por ahí que hizo que la inflamación se activara, reclutara neutrófilos y entonces se degranulen y sus gránulos salgan y entonces puedan estabilizar a esta convertasa del complemento, ¿va? Entonces, ¿cuál es la C3 convertasa de la vía alternativa? C3b-BB. Pasa lo mismo, llegan más C3, se sientan en esa sillita, las empiezan a partir, se forma una anafilotoxina que va a seguir favoreciendo la inflamación y se forma una molécula que se llama C3b que se va a unir a la convertasa y va a formar ahora algo que se llama C5 convertasa. Y esa C5 convertasa de la vía alternativa es C3b-BB3b. ¿Tienen alguna duda en general de estas tres vías? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Estas vías se activan antes de la inflamación? Se activan de forma distinta. O sea, por ejemplo, haz de cuenta que entra un patógeno, generalmente son simultáneas, ¿va? ¿Por qué? Porque entra un patógeno y lo van a reconocer tus células fagocíticas que tienen por ahí receptores tipo TOL o células que tienen por ahí en su citosol receptores tipo NOD que van a activar inflamación. Se activan, activan inflamación por su cuenta, ¿ok? Esa es una forma diferente, pero a su vez el patógeno va a estar por ahí flotando y lo van a reconocer estos receptores solubles, por ejemplo, ¿no? Que son los receptores de lectinas tipo C solubles, se van a pegar y van a iniciar la cascada del complemento, lo cual a su vez va a favorecer la inflamación al generar anafilotoxinas. Ok, muchas gracias. Y de nada. Yo Entonces, tengo otra duda. Sipi, ¿qué pasó? No termino de entender muy bien después de que se forma C3 convertasa. No sé Ujú. si me lo puedes explicar otra vez, por favor. Sipi, mira, haz de cuenta que el objetivo de la unión de estas proteínas, ya sea C4b2A o C3b y el factor B, es formar una unión que propicie que se rompan más moléculas, porque como está aquí arribita, el complemento funciona como una cascada proteolítica, es decir, una cascada de proteínas que se van a ir rompiendo, a su vez van a romper más proteínas, se van a romper más proteínas, y esto va a favorecer que se active, ¿ok? Entonces se forma la C3 convertasa por C4b y C2a o por C3b y el factor B, y es como una sillita. Entonces, la C3 convertasa va a convertir a C3 en pedacitos. Entonces, se van a poner moléculas de C3. Al acercarse las moléculas de C3, se van a escindir y, o sea, va a haber una proteólisis, se va a partir la proteína y va a partirla en dos pedacitos, en C3A y C3B. C3A se va a seguir yendo constantemente, constantemente a fungir como anafilotoxina, es decir, a lugares para propiciar la inflamación y que se active el endotelio y todo esto. Entonces puedes olvidarte de C3A por un momento y vamos a tener otra molécula que es C3B. C3B se va a poder pegar a esta convertasa, a la C3 convertasa, y va a ser un complejo de enzimas más grande que ahora se va a llamar C5 convertasa. C5 convertasa va a funcionar para lo mismo, pero con otra molécula que se llama C5, que ahorita vamos a ver. No sé si quedó un poquito más claro, si me expliqué. Sí, sí, muchas Va, gracias. de nada. Si tienen alguna otra duda, me avisan, ¿eh? Entonces, les hice una tablita antes de pasar a la vía
como general de todas, a la vía lítica, que es importante, que creo que esto les puede servir como para repasar, que es cómo se activa cada vía, cuál es la C3 convertasa de cada vía y cuál es la C5 convertasa de cada vía, ¿ok? Y mi mayor tip es que se acuerden que la vía alternativa es algo alterno, es diferente, es especial, es único y diferente, entonces es la única que no va a seguir lo que dicen las otras, básicamente, o sea, desde el cómo inicia y todo, ¿va? Ahora, la vía lítica. Tenemos ya una C5 convertasa, ya sea de la vía clásica, de la vía de las lectinas o de la vía alternativa, vamos a tener una C5 convertasa. Eso quiere decir que vamos a tener este complejo de enzimas que va a partir a moléculas de C5. Entonces, por eso se los puse aquí en gris, porque puede ser de cualquier vía, no quiero que se me claven con un color, ¿va? Entonces, va a llegar C5, ya lo está llamando su trono, va a llegar, se va a sentar y lo van a escindir. Al escindirse forma a una molécula que se llama C5A y a una molécula más grande que se llama C5B. C5A igual es una anafilotoxina, pero es una anafilotoxina muy potente. Entonces, es como la más potente, van en orden. C5A, C4A y C3A, que ya no me copio. Todas esas ahorita no son importantes porque sirven para la inflamación, son mediadores inflamatorios, nos las pueden olvidar, lo pueden borrar de aquí. Lo que nos importa es que al igual que en la C3 convertasa, C5B se va a quedar pegado. Entonces se va a unir aquí. Y al unirse se van a comenzar a reclutar otras moléculas que son importantes para el complemento, ¿ok? Se van a empezar a reclutar C6, o sea, literalmente C5B se pega y le dice a su comadre C6, ven para acá. Se empieza a reclutar C7, C8 y C9. O sea, como que cada una llega y le habla a su compañera. Le dice, oye, ya llegué, ven tú también. Y ya llegué y ven tú también. Y se van uniendo todas y se van pegando, ¿ok? Esto forma el complejo de ataque a la membrana. Y el complejo de ataque a la membrana es importante porque es lo que es capaz de lisar bacterias, en este caso solamente neiserias. C7 es importante porque es la primera que va a internalizarse en la membrana, es decir, le va a hacer un pequeño hoyito a la membrana de la bacteria. C8 va a formar el primer poro, o sea, es ya un hoyo lo suficientemente grande en la bacteria como para que empiece a causar daño, pero la más importante es C9, porque C9, así como la ven aquí, está bien grandota, pero es como un complejo de muchas, muchas proteínas C9 pegaditas que van a formar, ahora sí bien, el poro completo, y eso es lo que va a causar la lisis de las neiserias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden del complemento? Que todo esto pasa en la membrana de un patógeno. ¿Por qué? Porque así se empiezan a escindir. Se pegan a la membrana del patógeno, por eso esto se los puse esta línea, es del mismo color que la bacteria que les dibujé, porque quiero que recuerden que es la membrana del patógeno. Por eso el complejo de ataque a la membrana es capaz de lisar una bacteria, porque está pegadito en su membrana, entonces le va a hacer hoyitos, y esos hoyitos van a hacer que se salga todo lo que está dentro de la bacteria y ¡pum! Reviente. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de la vía lítica, la verdad es que ya es como la más sencilla, porque es general, es lo mismo para todas las vías. Supongo que eso es uno. Entonces, lo último que nos queda por revisar es la regulación del complemento. Esta igual es una parte pesadita y para eso necesito que ya tengan bien en mente todas estas vías y qué es lo que forman, ¿ok? Entonces, en la regulación y receptores del complemento, que sirven pues para lo mismo, para regular todas estas reacciones, pues vamos a estudiarlo. Si tienen alguna duda, por favor, la pueden escribir o algo. Es que yo sé que a veces da pena interrumpir, pero no quiero que se me queden con ninguna duda porque son temas importantes. ¿Va? Vamos a tener receptores del complemento que están enumerados, tal cual, es como CR1, CR2, CR3, CR4, ¿ok? Entonces, lo importante es que recuerden la función y no de todos. Realmente hay unos más como importantes que otros, por ejemplo, CR1. CR1 va a estar en eritrocitos y en fagocitos. ¿Para qué nos va a servir? Porque van a promover la fagocitosis, por eso están aquí, y la eliminación de inmunocomplejos, que es esto que les decía, que es un antígeno que se pega, bueno, un anticuerpo que se pega a un antígeno, se queda por ahí flotando en la sangre. ¿Es importante que estén eritrocitos? Sí. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que aquí tienen a su eritrocito, que tiene a su CR1 pegado, se pega por aquí el inmunocomplejo que estaba por ahí flotando en la sangre y el eritrocito, ya los spoilé, cuando se tiene que reciclar se va al vaso, en el vaso es el famoso lugar conocido por filtrar la sangre
y entonces se elimina el eritrocito y se elimina el inmunocomplejo. Entonces es importante porque si se acumulan estos inmunocomplejos podemos tener algo que se llama lupus-like, que es como, o sea, es que no me gusta decirle pseudolupus, porque no, pero no es propiamente lupus, pero puede llegar a serlo, ¿ok? Es cuando todas estas personas, no sé si han visto en sus clases de bloque 3 que tienen este eritema en alas de mariposa o eritema malar, se llama, que pues, se exponen al sol y entonces de repente se ponen rojos, pero se ponen rojos nada más como en esta parte de su cara, en forma de mariposa. Y pues todo esto es mediado por inmunocomplejos que se empiezan a acumular en los vasitos sanguíneos y causan algo que se llama vasculitis y así van generando mucho daño. Entonces, este receptor es importante por eso. Luego tenemos el CR2, que está en linfocitos B y en las FDC, que son células que están en el ganglio. Y estos van a estimular respuestas inmunes humorales, es decir, van a favorecer la formación de anticuerpos. Por eso están en los linfocitos B, ¿va? Yo me acuerdo del CR2 en los linfocitos B porque la B tiene dos bolitas. Entonces, eso, una, dos, CR2, ¿va? Yo sé que mis mnemotecnias a veces están un poco extrañas, pero pueden servirles. Luego me han escrito así que, ay, sí me sirvió, entonces espero que les ayude. Luego tenemos el CR3, que es muy parecido al CR4, o sea, funcionan básicamente igual. Ambos están en fagocitos, van a propiciar obviamente la fagocitosis y van a reconocer como mini partículas del complemento, es decir, cuando se degrada una molécula del complemento por una molécula reguladora, que vamos a ver ahorita acá, se forman como cachitos del complemento, como IC3B, y eso es lo que va a reconocer esto para fagocitar, ¿va? Luego tenemos este CRIG, o bueno, he escuchado que le dicen CRIG, pero es como inmunoglobulina, que está en macrófagos del hígado, que si lo recuerdan son las células de Kupffer, y esto va a eliminar las opsoninas que andan por ahí, es decir, estas moléculas que están pegadas, que tal vez no deberían estar ahí, entonces este receptor las va a agarrar y las va a eliminar. Y tenemos los receptores de las anafilotoxinas, que son C3AR y C5AR, que van a estar en macrófagos y en células dendríticas, y pues van a favorecer la inflamación. Esto es lo que reconoce a las opsoninas y entonces favorece la respuesta inflamatoria. No sé si tengan alguna duda de los receptores. ¿No? ¿Ninguno? Va, No. va, gracias. Ahora vamos a ver a las moléculas que regulan al complemento. Primero tenemos por ahí carboxipeptidasas, que son por ahí enzimas encargadas de quitarles una arginina a las anafilotoxinas. Las anafilotoxinas, para que puedan funcionar, necesitan de su arginina. Entonces, si se las quitan, se van a inhibir y van a bloquear esta parte del complemento, entonces van a bloquear la inflamación. Luego tenemos a una molécula que se llama inhibidor de C1 y su nombre lo dice todo, ¿no? O sea, C1 inhibidor inhibe a C1, C1 es lo que activa al complemento, entonces va a inhibirlo desde el principio. Inhibe a más 1 y más 2 que están en la vía de las lectinas y a C1R y C1S, que son estas subunidades que son las encargadas de hacer la proteólisis de C4 y C2 al principio, si lo recuerdan. Y pues va a inhibir a la C3 convertasa porque nunca se va a poder formar de la vía clásica y de la vía de las lectinas. ¿Ok? Entonces, se inhiben. Luego vamos a tener proteínas de membrana que van a inhibir a la C3 convertasa de cualquiera de las vías. ¿Cuáles son estas? DAF, MCP y CR1. Es importante que sepan que son de membrana, porque ahí es cuando se los pueden atorar, porque les preguntan cuáles son los solubles y cuáles son de membrana. Entonces, las de membrana generalmente tienen un apellido en clúster, que son los CDs. Entonces, DAF es CD55, MCP CD46 y CR1 es CD35. Y este me van a decir, oye, ¿es el mismo que vimos acá? Sí, es el mismo, ¿ok? Entonces, quiero que recuerden que tienen un CD, los que son de membrana. Inhiben a la C3 convertasa de cualquiera de las vías, por eso se los puse en gris, porque puede ser la que sea. Luego tenemos a los que son solubles. Tenemos al factor H, que va a inhibir a C3b, es decir, va a inhibir la C3 convertasa de la vía alternativa. ¿Y cómo lo pueden recordar? Porque es el único que es como raro su nombre, ¿no? Es el único factor. Y por si no sabían ahí dato, los factores se llaman factores porque nadie sabe cómo existen, qué hacen, para qué nacieron. Entonces, son factores porque hacen muchas cosas.
Y el factor H es el único rarito de aquí y es el que inhibe a la vía alternativa, curiosamente. Entonces inhibe a C3b. Y tenemos otra que se llama C4BP, que igual es fácil de recordar porque C4BP va a inhibir a C4, entonces va a inhibir a la C3 convertasa, ya sea de la vía clásica o de la vía de las lectinas. ¿Va? Entonces, ya que inhibimos a todas las C3 convertasas, vamos a tener moléculas que inhiben al complejo de ataque a la membrana y vamos a tener dos. ¿Es importante que las conozcan? Sí, porque son preguntables. Entonces, vamos a tener una molécula que puede inhibir ya sea a nivel de C7 o de C8, es decir, antes de que se termine de formar el complejo de ataque a la membrana ya se está inhibiendo, que es la vitronectina o la proteína S. A mí me la preguntaron como proteína S, no como vitronectina, pero apréndanse las dos. Y me acuerdo porque inhibe a C7 y pues proteína S tiene la S de 7, entonces para que no se les olvide, pero también puede inhibir a nivel de C8. Y tenemos la protectina o el C de 59 que inhibe ya cuando se formó el complejo de ataque a la membrana, inhibe a C9. Entonces, ¿cómo me acuerdo yo que protectina es de C9? Porque empieza con P y si volteamos la P, o sea, si la viéramos en espejo, es un 9. Y si les llegaran a poner el apellido, que es el clúster, pues termina en 9 y inhibe a C9, ¿ok? Les digo que a veces mis mnemotecnias están acá, todas escuchas, pero ojalá les sirva, ojalá se acuerden de mí en su examen y digan, sí venía. Entonces, después de esto vamos a tener otras que lo que hacen es no disociar a la convertasa, o sea, no separarla, va a inhibir que se una, o sea, va a estar ahí desde antes de que se una. ¿Cuáles son estos? El factor I, que va a necesitar para activarse un cofactor, ya sea CR1, MCP, el factor H o C4BP, el que sea, se va a quedar pegadito aquí. Es como, o sea, literal el libro lo describe como una tablita que se queda aquí pegada y entonces impide que se inhiba el factor B a C3b y no se forma una C3 convertasa. Esto lo que va a hacer es que se degrade esta molécula de aquí y al degradarse es cuando se va a formar esta micromolécula que se llama IC3D o C3DG o C3D, que son como mini cachitos de lo que alguna vez fue el C3b. Y también pueden disociar a la C3 convertasa de la vía clásica y de la vía de las lectinas, poniéndose aquí en medio y pues degradando a C4b. No sé si tengan alguna duda de la regulación del complemento, que sí es preguntable. Entonces, si tienen alguna duda, es el momento. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno, conste, ¿eh? Pues ya terminamos lo que es como la parte teórica. Déjenme pongo pausa a la grabación. Ya acabaron las preguntas. Podemos regresar a la grabación. Esto se va a subir a YouTube y va a estar público para todos, para quien quiera revisarlo de nuevo. Yo sé que es una parte pequeña del temario, pero espero que les haya servido mucho. Suelen ser los temas más pesados, más preguntables, entonces espero que les haya ayudado. Y pues en general, muchas gracias, un gracias muy grande para las personitas que decidieron confiar en ABC este año. Y pues si tienen alguna duda o quieren como el repaso completo, que sí está disponible en la grabación, me pueden mandar mensaje, ahí está mi número, o me pueden escribir por Insta si les parece más cómodo, ahí está mi usuario. Y pues nada, muchas gracias. Son libres de ir a hacer lo que quieran hacer, dormir, ver una serie, seguir estudiando Inmuno. Pues gracias por unirse a los que se unieron. Yo sé que a veces es difícil estar en una sesión en vivo. Y pues mucho éxito en su SEOPREC o en su final.